Estamos conversando con Marcelo Mora de IDOC, esta plataforma de firma electrónica de autenticación que está disponible en nuestro país y que tiene también diversas opciones ahí para las empresas, para las pymes que deseen aumentar este ámbito que es súper importante. ¿Cómo le va? Bienvenido a Asunto Tecnológico. ¿Cómo anda su jornada? Muchas gracias, Klaus. Bueno, gracias por invitar a IDOC a este programa. Nos va bien, estamos con harto movimiento día lunes, vengo llegando de Colombia, estamos haciendo cosas por allá, así que bien interesante la digitalización en Latinoamérica. Justamente en materia de digitalización también aparecen estas fugas de seguridad, en donde muchas veces la autenticación digital hay que ir avanzando, hay que ir mejorándola para que no tengamos ningún problema. Ustedes están especializando justamente en ir haciendo una autenticación mucho más segura y a la vez también mucho más rápida. ¿Cuáles son las fugas de seguridad que han visto quizás más importantes en esta misma materia y cómo poder ahí paliarlas, cómo poder mitigarlas? Sí, mira, lo primero es mencionar que en el tema de verificación de identidad existen distintas, digamos, niveles, ¿cierto? Cuando uno abre canales digitales, básicamente no conoce a sus nuevos usuarios. Entonces, ese proceso de onboarding hay que manejarlo de manera bien robusta, de manera de evitar, primero, un fraude en la verificación de identidad, es decir, una suplantación, ¿ya? Nosotros, las empresas que damos servicios de firma electrónica, uno de nuestros puntos más importantes es la verificación de identidad antes de certificar, ¿ya? O sea, nuestro rol como certificadora es verificar la identidad de esa persona y luego otorgarle un certificado para que posteriormente firme. Entonces, para nosotros es fundamental el proceso de verificación de identidad. Nosotros hacemos verificación de identidad con un proceso que está normado por la entidad acreditadora, que en este caso es el Ministerio de Economía en Chile. Por lo tanto, nosotros cuando damos servicios de firma electrónica estamos haciendo tácitamente una verificación de identidad robusta, ¿cierto? Aprobada por la ley y que otorga una certificación de firma avanzada para que posteriormente te puede dar plena prueba en caso de un repudio. Así que yo invito ahí a las empresas a que ocupen estos servicios porque otro tipo de verificación más simple, como por ejemplo enviar un correo electrónico o enviar un SMS, no es suficiente para verificar que la persona que está detrás es quien dice ser. Se necesitan también algunos otros factores como información del registro civil, ¿cierto? Verificar la serie de su cédula, y hay otros que vienen en camino que son bien interesantes también, como Face ID y otros del mismo tipo que se pueden hacer online. Y en esa misma materia, ¿cómo verificar a estos nuevos clientes que van llegando y qué tipo de autenticación toma más fuerza quizás o son mayores tendencias pensando quizás en hacer este trabajo mucho más rápido? Hemos visto que, por ejemplo, ahora también los bancos están utilizando sistemas de autenticación biométrico, por ejemplo, que van ayudando también a hacer esto mucho más simple. Y en verdad, lo importante es combinar factores, ¿ya? Existen tres factores básicos, ¿cierto? Lo que tú eres, lo que tienes y lo que sabes, ¿ya? Combinando al menos dos de esos factores te puedes lograr una autenticación, una verificación de identidad más o menos robusta. Por ejemplo, si usas Face ID, que es lo que eres, ¿cierto? Deberías combinarlo con una clave, que es lo que sabes. O si usas Face ID, ¿cierto? Con lo que tienes, podría ser tu Face ID más un SMS al celular, que está en tu poder. Entonces, es muy difícil que alguien que hace un fraude tenga dos de tus factores al menos. Por eso se llama la autenticación de doble factor, que se está usando mucho hoy en día. Con eso se minimiza bastante. Pero, ¿cuáles son las tendencias? Yo diría, en Chile, uno de los fuentes principales, ¿cierto?, de verificación de identidad es la clave única. Las empresas que damos servicios de certificación tenemos acceso a la clave única y podemos verificar identidad de nuestros usuarios con clave única, pero no es suficiente. Sabemos que clave única es solo un factor, por eso nosotros le agregamos otros factores, por ejemplo, la verificación de identidad mediante preguntas, con lo que mediante preguntas que solo la persona sabe responder, como por ejemplo el nombre de su mamá, combinado con el vehículo que tuvo el año pasado o la carrera que estudió. Todas esas respuestas, si son correctas y además la persona sabe la clave única, nosotros podemos ya estar hablando de una verificación robusta de doble factor. Y en esa misma línea, quizás, ¿cuáles son los desafíos que tienen las empresas de seguridad en esta misma materia para verificar la identidad de las personas? Y quizás, ¿y cuáles son las resistencias por las cuales las empresas se han encontrado como para no tomar este tipo de servicios de autenticación
porque a fin de cuentas ustedes van ofreciendo este servicio, pero muchas empresas dicen, oye, quizás yo con las mismas valores que yo tengo me siento cómodo, me siento tranquilo y no necesito ir avanzando al siguiente nivel. Mira, hay un factor que es un trade-off en general entre la seguridad y la usabilidad. Entonces, lo primero son todas las personas del negocio, los que están desarrollando el canal, que son más bien personas más comerciales, ¿cierto? Ellos quieren que sus usuarios tengan una experiencia muy simple, pero eso va en contra de la seguridad, ¿ya? Entonces, siempre vamos a estar ahí los que buscamos más la seguridad y los que buscamos más la usabilidad como una especie de trade-off. Y normalmente eso se va regulando solo en la medida que el banco o la empresa que está autenticando a sus usuarios se da cuenta de la importancia, ¿cierto? Ante un fraude o ante un repudio de un usuario por suplantación de identidad. Porque es grave, ¿cierto? Porque además el que tiene que responder tiene que hacerse responsable de lo que ocurrió, ¿cierto? En el sentido de que si el banco no ocupó los factores de autenticación robusto o no contrató una empresa que da esa certeza, en el fondo se va a encontrar con un problema que podría ser grave, no solo desde el punto de vista del fraude en sí, sino que también un problema reputacional que te puede tirar un negocio al suelo. Por eso es muy importante. Yo diría que los desafíos para las empresas que damos este tipo de servicios son avanzar junto con el registro civil en mejores estándares, ¿cierto?, de seguridad y acceder a los patrones biométricos, por ejemplo, o de patrones de Face ID para poder hacer una comparación más robusta que solo con una fotografía del carnet, por ejemplo. Y ahí en esa misma materia, por ejemplo, ¿cómo se les puede tranquilizar a los usuarios? Porque me imagino que este tipo de servicios, este tipo de validaciones se deben realizar con empresas certificadas. Por lo tanto, ustedes Así deben es. estar ahí en constante estudio, en constantes también comprobaciones, me imagino, también para estar también lidiando este tipo de instancias. Sí, mira, lo primero, mencionarte que las empresas que dan servicios de certificación deben acreditarse ante el Ministerio de Economía por ley, ¿ya? Y las empresas que están acreditadas son responsables de los servicios que otorgan, tienen responsabilidad civil. Es decir, nosotros actuamos un poco como notaría, en el sentido de que cualquier fraude que ocurra, nosotros somos responsables. Eso por un lado. Por otro lado, como somos empresas de tecnología, en general nuestros clientes y nosotros también por iniciativa propia, nos piden las certificaciones de seguridad de la información. O sea, nosotros somos ISO 27001. Creo que un usuario, es muy importante que le pida a la empresa que le da servicio que alguna certificación del tipo al menos 27001 para asegurarse que sus procedimientos cumplen con la seguridad de la información. Lo otro que es relevante también, las empresas que estamos certificadas estamos sujetas a la ley 19.628, que es la ley de protección de datos personales. Porque una cosa es un fraude, ¿cierto?, que te hagan en el servicio, y otra cosa también es qué pasa con la información que se almacena. ¿Cierto? Esa información pudiera tener una fuga. Por lo tanto, la seguridad es un driver muy relevante en esto. Hemos sabido de bases de datos completas, por ejemplo, de tarjetas de crédito que se han publicado, que se han perdido. Entonces, pienso yo que la empresa que da los servicios de verificación de identidad tiene que cumplir todos estos requisitos. Me quedan ya un par de consultas para ir finalizando. Agradezco su tiempo, la disponibilidad de conversar este tipo de temas que son también relevantes para los usuarios. En ese sentido, ¿cómo IDOC hace una validación correcta o cómo también va generando este mismo trabajo? Usted me imagino que lo van haciendo a través de varios factores para poder tener ahí esta información completamente segura y obviamente sin ningún tipo de fuga en ese sentido. Exacto, mira, nosotros en la plataforma Firma Ya, que es una plataforma de firma online, verificamos la identidad de los firmantes por una parte, ¿cierto?, que se llama enrolamiento, se hace una vez, ¿ya? En ese proceso, que es bastante sencillo, se incorpora clave única como un primer factor y la verificación de identidad mediante pregunta como segundo factor. Este procedimiento está aprobado por el decreto 24, que es el decreto que regula la firma online. Cuando la persona responde ese desafío correctamente, nosotros además verificamos su correo, que tenga control de su correo, le enviamos un one-time password, una OTP, y a su teléfono también. Entonces enrolamos a la persona, su teléfono y su correo. Y de ahí en adelante pasa a ser parte de la comunidad de usuarios, que hoy día está cerca de 500.000 usuarios de firma electrónica avanzada en nuestra plataforma, y ellos tienen su certificado alojado en uno de nuestros servidores, y cada vez que van a firmar acceden a su certificado con un PIN que incorporaron cuando se enrolaron, y le enviamos un segundo factor a su teléfono o a su correo para que confirme la operación que está haciendo. Entonces,
Este procedimiento que está regulado, ¿cierto? Que además a nosotros nos auditan anualmente, es un procedimiento bastante robusto que ha resultado exitoso, que las personas pueden tanto enrolarse como firmar en cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Desde cualquier dispositivo, no requieren bajar un software, ni requieren tener una aplicación móvil. Entonces, ha resultado un proceso bastante, digamos, usable, porque dado que el usuario hace la inversión del tiempo solamente en el enrolado y posteriormente ya pasa a ser parte de la comunidad, firmar puede demorar unos segundos y además pueden firmar múltiples documentos. O sea, yo ahora vengo llegando a Colombia, estuve en Colombia, firmé documentos que me enviaba mi secretaria mientras estaba en reuniones. Entonces es bastante sencillo, diría yo. Lo que hay que hacer es cumplir los requisitos que nos establece la ley y con eso estamos listos para firmar. De hecho, hace un par de meses atrás también el gobierno se dio como este paso en la firma de documentos electrónicos, se le dio también mayor importancia a la firma electrónica. En ese sentido, y también para que nuestros usuarios tengan en cuenta cuán segura es esta firma electrónica, podemos confiar en ella para hacer este tipo de documentos, versus quizás lo que se puede hacer en notarías, por ejemplo, o en estos sistemas Exacto. más análogos. Mira, a ver, lo primero es mencionar que hay que hacer una distinción entre la firma electrónica simple y la firma electrónica avanzada. ¿Ya? La firma electrónica avanzada solo la pueden dar las empresas certificadas, que somos en este momento 7, y aparece en un listado en la entidad acreditadora en el Ministerio de Economía. ¿Ya? Solo esas 7 empresas pueden dar un servicio de firma avanzada que es repudiable ante la ley. Es decir, tú con eso te aseguras que nadie va a repudiar el documento que se emitió porque nosotros certificamos esa identidad. ¿Ya? Si tú me preguntas qué tan robusto es respecto, por ejemplo, a un proceso análogo, definitivamente mucho más robusto. O sea, Más nosotros rápido. verificamos con varios factores, verificamos que esa persona sea quien dice ser, además verificamos la serie de su carnet, verificamos que sea mayor de edad, verificamos las preguntas de seguridad, la clave única. Si tú lo piensas, cuando tú vas a firmar en alguna parte presencialmente, muestra el carnet y la persona que está mirando tu carnet da fe de eso. Y no sabe si el carnet es verdadero, si el carnet es falso, no tiene experiencia probablemente o no es capaz de medir miles de puntos como lo haría un Face ID, sino que mira el carnet, te mira la cara, probablemente el carnet está sucio. En general, es muy difícil que una persona supere a una máquina verificando identidad. Pero por otro lado, la firma electrónica, cuando ocurre sobre un documento, ese documento se encripta con el certificado, por lo tanto, no se puede modificar. Y ese es uno de los atributos más importantes de un documento electrónico o un documento firmado electrónicamente, en que tú estás seguro de que si viene firmado por una firma avanzada, ese documento no ha sido adulterado. Y eso diría yo que en el fondo tienes dos atributos que son muy importantes, digamos, para darle certeza a los usuarios. El de la verificación de identidad del firmante y que el documento no ha sido adulterado en el tiempo. Esos atributos definitivamente son superiores a otros servicios, no mencionar servicios digamos, de verificación análogas, pero en general yo diría que son superiores y eso lo ha demostrado el tiempo. Genial, claramente con eso vamos digitalizando muchos procesos, muchos documentos que se van firmando y a través de la misma firma electrónica ustedes también pueden ir ayudando en procesos de matrícula, obtención de documentos, por ejemplo. En educación se utiliza mucho también este tipo de enrolamiento, entonces puede ayudar mucho a los usuarios. Les doy las gracias, agradezco su tiempo y por supuesto que tengan una excelente jornada. Muchas gracias, Klaus. Siempre contento de estar participando de estos programas, porque en general lo que estamos haciendo es evangelizar, pero definitivamente la firma se está usando en todos los procesos, es parte de la digitalización, así que feliz de estar en los programas. Que les vaya muy bien. Gracias.